Muy buenos días, 11 de la mañana, 15 minutos aproximadamente. En este día soleado se está poniendo muy lindo este día. Si bien una jornada muy fría, cuando todos nos levantábamos, pero el solcito lo está poniendo al día digno de salir a pasear. Pero antes de salir a pasear, les sugiero que se quede unos instantes allí, frente a esta imagen, donde esta primera de la serie de entrevistas que va a organizar el Libertador TV, que ya estamos en el ruedo, y tenemos, como ustedes lo pueden ver, a nuestro primer invitado de esta serie inaugural. Así que le damos los muy buenos días al concejal de la ciudad de Corrientes, Ataríba Laprovita. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias, Luis, por la invitación y la invitación especial a hacer la programación inaugural de este nuevo canal que tiene el diario. Bueno, les recordamos a nuestros televidentes, puedo decir, claro, cuando decimos el Libertador, yo estoy acostumbrado a que me lean, ¿no? Porque yo soy periodista gráfico, de los que escriben para que después al día siguiente los lectores escriban, mejor dicho, lean lo que yo escribo. Pero bueno, eso, como verán, y las canas que tengo en la cabeza, soy un periodista de la vieja escuela. Pero ustedes saben que la comunicación en la actualidad no se limita a un solo medio, a un solo formato. Está ya en plena vigencia, ya se ha venido la revolución comunicacional y hoy existen lo que se llaman las multiplataformas. Es decir, que usted va a leer al día siguiente también lo que conversamos ahora con el concejal Ataríba Laprovita, pero por ahí no tiene tiempo de leer y ya lo puede ver en forma directa, lo puede escuchar a través de nuestro portal de noticias www.diariolibertador.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube, el Libertador TV.Corrientes, también en nuestro Facebook. En fin, tiene varias alternativas ahora, ya no solo tenemos el diario como hace muchos años atrás, sino que ahora tenemos otras posibilidades. Bueno, y aprovechando estas posibilidades, vamos al grano, a conversar con nuestro invitado de hoy. Ataríba Laprovita, es concejal de la ciudad de Corrientes, pero también es economista, es docente universitario, es dirigente político, es padre de familia, en fin, hay toda una vida de Ataríba además de sus funciones. Pero justamente ahora lo convocamos en primer lugar por sus funciones. Y hay muchos puntos de abordaje de la realidad municipal, pero hay un tema muy candente en estos días, concejal, que es este plan de desarrollo costero. Para los que han leído algo, escuchado algo, o mejor aún, para los que no se han enterado de nada, ¿por qué no nos ilustra en qué consiste este plan y cuál es la mirada que se tiene desde el bloque justicialista al que usted representa acerca de este proyecto? Bueno, gracias, Luis, por el interés de este tema que, la verdad, poca difusión le dio la municipalidad, la gestión actual en la municipalidad, teniendo en cuenta que es un proyecto de gran impacto sobre la ciudad de Corrientes en los próximos años, en la actualidad y en los próximos años. Impacto de todo tipo, impacto social, de impacto económico, de impacto ambiental, de impacto institucional y de impacto cultural y recreativo. Por lo tanto, hay que verlo con mucha atención y entender que este proyecto que está hoy en discusión y que ya tiene dictamen favorable de la mayoría en el Consejo Deliberante, pese a plantear nosotros algunas modificaciones al proyecto y que no se han escuchado estas alternativas, necesita la difusión por la importancia y trascendencia que tiene. Por eso agradezco este abordaje que estás haciendo de la cuestión y entender claramente de que no es un plan, esto que hoy está en discusión en el Consejo Deliberante no es un plan, claramente es solamente la modificación del Código de Planeamiento. Lamentablemente lo han denominado mal como plan, porque un plan, tiene etapas, muestra objetivos claros, muestra procedimientos, muestra elementos que se van a ir alcanzando en un determinado tiempo. Y en el caso del plan territorial, porque esto debería ser un plan territorial, no solamente debería plantear cambios en el uso de suelo o modificaciones en el uso de suelo como
el actual proyecto en el Consejo Deliberante así lo determina sobre determinadas zonas, que ahora la voy a comentar, sobre la costanera, sino que lo que debería tener es un abordaje un poco más amplio en términos de lo que se pretende hacer en términos de proyectos específicos en cada uno de los lugares. Concretamente, lo que se presenta en esta modificación del Código de Planeamiento es la identificación de distritos o de unidades de gestión, como ser el puerto, como ser vías navegables que están unas pegadas a la otra por avenida costanera. Luego tenemos la zona de vialidad, la zona de las casas militares, el regimiento y la penitenciaría. Usted ha dicho vías navegables y eso me hizo saltar el recuerdo de que allí hay, bueno, primero hay un ámbito laboral, ¿no?, de la Dirección de Vías Navegables. También hay un ámbito educativo, hay una escuela técnica. ¿Qué va a pasar con el futuro de eso? La escuela, eso está previsto y está protegido, teniendo en cuenta que nosotros hace 2 meses aproximadamente hemos avanzado en la aprobación de una ordenanza para dejar ese espacio como escuela, y por lo tanto le dimos la protección desde el Consejo Deliberante necesaria como para que esto no se modifique en el futuro y que la escuela permanezca como un espacio educativo en ese lugar. Pero, a ver, esto trasciende a ese lugar específico, y lo que no tenemos claro, y estas son algunas inconsistencias de este proceso, no solamente del proyecto, sino de todo el proceso, es que al no tener un plan maestro de desarrollo costero, no tenemos identificado en cada una de estas unidades de gestión que recién identifiqué, qué usos se le van a dar específicamente. Por ejemplo, el proyecto prevé la construcción de torres en cualquiera de los espacios de más de 105 metros, es decir, alcanzar una altura de unos 35 pisos en estos espacios. También no hay muchos edificios de esa altura en Corrientes, creo, no sé si hay alguno. Ahora se están haciendo algunos en la zona sur, pero estos espacios ya estaban identificados como lugares a generar nuevas centralidades. Ahora, la zona céntrica sobre la cual se pretende generar este abordaje ya es una zona central, está colmatada, tiene determinados problemas en materia de prestación de servicios, en materia de tráfico vehicular, en materia de, cuando hablamos de prestación de servicios estamos hablando concretamente de algunas cuestiones que quedan pendientes, como por ejemplo la provisión de energía o la provisión de agua, cloaca y los impactos ambientales que esto puede prever. Entonces, nosotros decimos, a ver, no oponernos al plan, tratando de responder tu pregunta, cuál es la posición del bloque que integro, no oponernos a esta posibilidad de avanzar en este importante emprendimiento, pero sí estableciendo garantías de que en el proceso determinadas cuestiones se van a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros partiríamos de un plan maestro y la modificación al Código de Planeamiento, haríamos que todos los correntinos tengan previsibilidad de lo que en cada espacio se va a hacer. Porque hay un dato, Luis. ¿Y cuál es el dato central? Es que estos terrenos no son de propiedad municipal. Estos terrenos son de propiedad del Gobierno Nacional. Por lo tanto, al modificar el Código de Planeamiento y la municipalidad en el futuro ser solamente autorizadora de uso de suelo, es como que no tenga participación en el desarrollo futuro de ese suelo, con excepción de aquellos lugares que la Nación le va a ceder al municipio que están en un valor cercano al 60%, pero tampoco tenemos certeza del destino que esto va a tener y tampoco tenemos certeza de los lugares específicos que esto puede tener, si va a estar más cerca del río, si va a estar más lejos del río, si va a tener la población correntina, sobre todo en las zonas de puertos y vías navegables, acceso al río, como es la pretensión que todos... Ahora, concejal, hay un Consejo Deliberante que representa a los vecinos de la ciudad, ¿verdad? En todos los temas, en todos los proyectos, incluido este al que nos estamos refiriendo. Pero hay tantos correntinos, ambientalistas, preservadores del patrimonio histórico. Estamos viendo también ahí hay un lugar muy emblemático de mucha sensibilidad, que es un lugar de la memoria. Es decir, todos estos correntinos que
que tienen todas estas inquietudes, ¿han sido consultados los sectores de la ciudadanía que tienen que ver con estas cosas? Bueno, una de las modificaciones que incorporamos es la preservación de los espacios de memoria, que no estaban previstos en el proyecto original. Nosotros tratamos de incorporar, no se nos ha escuchado nuevamente sobre determinadas modificaciones, una del espacio de memoria. Pero voy a responder directamente a tu pregunta, que es elemental y bien certera en términos de que la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes hoy tiene, por ordenanza, por resolución del intendente del mes de marzo o abril de este año y homologada por el Consejo Deliberante en mayo de este año, una comisión permanente de revisión del Código de Planeamiento, y no fue consultada. Esta comisión está integrada por cerca de 10 organizaciones, entre las cuales está el colegio, el Consejo de Ingenieros Agrimensores y Arquitectos, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Martilleros, la Cámara de la Construcción, la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste a través de la Facultad de Arquitectura, es decir, una serie de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones intermedias, que tienen expertise, que tienen mucho para decir, ¿no? Técnico, y tienen muchísimo para decir. La Comisión de Casco Histórico, esto va a generar un fuerte impacto sobre el casco histórico de la ciudad, aunque no esté vinculado directamente, sino que va a generar un efecto indirecto. Tienen mucho para decir sobre los impactos que esto puede generar, aun cuando sus dictámenes pueden no ser vinculantes en la decisión del Consejo Deliberante, por cuanto el Consejo Deliberante tiene la autonomía, esto es cierto. Pero, a ver, cuando abordamos determinadas modificaciones que son trascendentes para la comunidad, es importante tomar nota de aquellas instituciones que por ordenanza están definidas que lo puedan hacer. No estamos hablando de una comisión que se cree específicamente para esto, hay una comisión creada que debe actuar en estos casos, y lamentablemente muchas de estas organizaciones, porque hemos estado reunidos durante estos días con algunas de estas organizaciones, ni siquiera fueron convocadas por la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Planeamiento del municipio, para poder llevar adelante una revisión al proyecto y poder generar un enriquecimiento a este proyecto que puede ser de beneficio de todos los correntinos. Claro, porque se está jugando el futuro de la ciudad en que todos habitamos, así que sería conveniente poder darle un espacio de participación a la ciudadanía en todas estas cosas tan importantes. Sobre todo, Luis, porque hay un elemento que es importante. A ver, cuando hablamos de planificación, sobre todo planificación territorial sobre espacios tan sensibles, como fue Santa Catalina. Nosotros tenemos la experiencia de Santa Catalina en la ciudad de Corrientes. No olvidemos que Santa Catalina es un predio adquirido por la municipalidad en el año 2012, cuando Camagüey Espínola era intendente, luego empezado a desarrollar durante la gestión de Fabián Ríos. Pero había un plan maestro, y en paralelo al plan maestro se trabajó la modificación del Código de Planeamiento, y fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Muy lejos de lo que sucede actualmente, donde hay solamente una modificación del Código de Planeamiento sin algunas previsiones, y donde tenemos la duda también de cómo determinados valores que vayan adquiriendo estos terrenos se pueden ir trasladando como beneficios de todos los correntinos, por ejemplo, a la urbanización de zonas que hoy lamentablemente históricamente están sin urbanización en la ciudad y que pueden verse beneficiadas de manera directa si es que nosotros podemos introducir estas modificaciones en la ordenanza. Lamentablemente la falta de diálogo en el cual hoy se cierra el oficialismo no nos permite avanzar con esta posibilidad de plantear estas cuestiones que son bien válidas y oportunas. Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, no se agota aquí, así como no se agotan muchos otros temas, pero el tiempo es tirano. Esto ya se dijo alguna vez, no soy original a decir esto. Simplemente otra preguntita del ámbito municipal, puede decirse, pero que tiene que ver también con análisis económicos que se están realizando a nivel país. Y es el tema del tan mentado ajuste del déficit fiscal, que se está hablando tanto en estos tiempos, y por allí se hablaba de la posibilidad de retirar los subsidios a los transportes. Yo no sé si esto abarca, se refiere solamente al ámbito de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires o también a otros ámbitos del país. ¿Hay alguna posibilidad de que este subsidio se limite o se elimine también en Corrientes? La corrección del déficit, nadie discute que la corrección del déficit fiscal, Luis, es una realidad en la cual el Estado Nacional debe actuar. Digamos, es un tema que se debe enfocar y hay que corregir.
Lamentablemente este gobierno profundizó el déficit fiscal que heredó del gobierno anterior, es decir, no corrigió el déficit fiscal, sino que lo profundizó, y lo profundizó por dos vías. Primero, por los gastos, por el déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? Los gastos corrientes menos los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Lo profundizó también mediante los mecanismos de déficit financiero. ¿Qué son los déficits financieros? Mediante los mecanismos de pago de intereses por la deuda que este gobierno tomó durante estos 3 años. Entonces, en lugar de disminuir el déficit fiscal durante estos 3 años, lo que hizo fue aumentar la brecha fiscal. ¿Cómo corregir? Y entonces aparecen los debates de la economía política. ¿Por dónde pasará la tijera? Entonces empezó a pasar la tijera por empleados del Estado, empezó a pasar la tijera por organismos sensibles que tienen que ver con las actividades productivas, pero cuando empezó a pasar la tijera por organismos sensibles que tienen que ver con la actividad productiva, también a algunos sectores se le quitó retenciones, a algunos sectores se los favoreció. Concretamente a los sectores productores de granos, que son agroexportadores, pero que no producen valor agregado. Porque fíjate otro dato, así como se le castiga a determinados sectores que incentivan determinados aspectos de la producción y de la educación, se le recorta a las universidades, hoy está la discusión también de las universidades, tenemos una caída en el reintegro, una disminución en el reintegro de las exportaciones a los sectores harineros y a los sectores aceiteros, que son los que generan valor agregado. Pero esto parece ser que a nosotros no nos toca los corrientes, y nos toca de manera directa. ¿A través de qué? A través de la caída del Fondo Federal Solidario. Se recorta el Fondo Federal Solidario para todas las provincias y lamentablemente también es otro mecanismo o otro camino que ha optado el Gobierno Nacional para generar un recorte. Y los subsidios al transporte. Las dos cosas van a impactar de lleno, no solamente en la provincia, sino también en las obras de la municipalidad. En el caso del Fondo Federal Solidario, son unos aproximadamente 90 millones de pesos que pueden recibir los municipios a lo largo de un año. Y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes tendrá que sacrificar obra pública, de la poca que hoy se está haciendo, sacrificar esa poca obra pública a fin de poder paliar esta falta del Fondo Federal Solidario. Y el otro dato es el que tiene que ver con lo que vos estabas mencionando, la caída o la posible caída en el subsidio de transporte, que va a repercutir directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, son discusiones que hoy ya empezaron a darse también en el ámbito de la municipalidad, por cuanto a esta hora que estamos haciendo esta entrevista está reunida la Comisión Mixta del Transporte, el llamado CIMU del Transporte, justamente empezando a debatir seguramente lo que pueden ser futuras propuestas de aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros. Nosotros, nuestra posición, en principio va a ser que el gobierno nacional, o que el gobierno provincial, y el gobierno municipal, atendiendo a esta tan mentada alineación, nación, provincia y municipio, ponga en práctica esta alineación y que a las provincias pobres como Corrientes, pero que tienen una determinada conducta fiscal, no la castiguen tanto, no le quiten los subsidios al transporte. Para que te des una idea, en el orden nacional, Corrientes, del total de subsidios al transporte, recibe solamente el 0,5%, para que te des una idea. El conurbano bonaerense y Capital Federal reciben el 50% del subsidio que está destinado a todo el transporte del país. Entonces, estas son las inequidades que si no se corrigen, lamentablemente se les va a castigar a todas las provincias por igual, y me parece que esta mentada alineación lo que tiene que hacer es pelear por los derechos y por las oportunidades que tenemos que tener los jóvenes. Muy bien, esta entrevista que es para reflexionar sobre hechos que están pasando, también sirve para enterarnos de algunas novedades, alguna noticia que nos acaba de decir recién el concejal, que está reunida la Comisión de Transporte. Nosotros vamos a hacer, no se vaya de ahí, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos ya para el cierre de esta nota con el concejal Atalío Laprovita. Que, repito, como decía al comienzo, nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, o a través de nuestro portal, también a través del Facebook. Estamos en distintos formatos y en distintas maneras de llegar hasta usted. También no se olvide, si usted tiene interés en repasar esta información y es de los que le gusta detenerse en algunos conceptos, puede ver mañana en la edición impresa del Diario del Libertador este diálogo
estas reflexiones que estamos realizando aquí junto al concejal Ataliba Laprovita. Bueno, 18 grados la temperatura actual, una mañana soleada, en este invierno que por primera vez se está sintiendo bastante continuamente en Corrientes. No estábamos muy acostumbrados a eso. Y conversábamos con el concejal y decíamos que, dejando un poquito de lado su rol específico de concejal y yendo a su rol también de economista, para que nos dé una mirada, un pantallazo muy breve de dónde estamos parados en el terreno económico. La gente puede confiar o puede tener dudas respecto al futuro inmediato que se vislumbra. Ataliba. Recién te decía, Luis, los sectores productivos, los sectores tomadores de decisión del sector público ven un horizonte bastante sombrío en el mediano plazo, porque más allá de, yo te decía recién, muchas veces los empresarios, los decisores del sector público enfrentan crisis, son normales, recurrentes. Lo que sucede es que cuando esas crisis no se trasladan a buenas expectativas a futuro, el problema empieza a complicarse. Bueno, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos un problema de expectativas positivas sobre el futuro, ya sea sobre la inflación, ya sea sobre las variables cambiarias, concretamente el valor del dólar, sobre el empleo, sobre el nivel de actividad. Es decir, no sabemos cuánto va a durar esta recesión. Y entonces esto hace de que los empresarios, por ejemplo, que tienen que tomar decisiones de inversión, no las tomen, se queden quietos, y esto termina generando un problema de confianza. La famosa lluvia de inversiones, más bien tenemos una sequía, ¿no?, de inversiones. Bueno, este problema de confianza se traduce también en la falta de inversiones, este problema en inversiones reales, es decir, inversiones en bienes, en la producción de bienes y servicios. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente el Estado, el gobierno nacional ha tomado algunas decisiones equivocadas que ha profundizado en cierta forma la crisis financiera, la crisis cambiaria y la crisis económica y social. ¿A qué nos referimos? Si teníamos un déficit fiscal, en lugar de achicar ese déficit fiscal cuando arrancó el 2016, lo profundizó. Pero no solamente desde el punto de vista de los gastos frente a los ingresos operativos que tiene el Estado, sino fundamentalmente a partir de la toma de deuda y el vencimiento a través de los intereses que debe pagar por esta deuda. Cuando arrancó este gobierno, el nivel de endeudamiento alcanzaba un 45% de la relación deuda-producto bruto interno. Hoy la relación alcanza el 87%, pero este no es solamente el único problema. Los vencimientos de deuda, los vencimientos de los bonos complican mucho la situación financiera y lo ponen en una situación endeble al Estado, profundizando los niveles de desconfianza. Sumado a esto, las exigencias de alcanzar por parte de organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario, de alcanzar determinadas normas de equilibrio fiscal, llevan al gobierno a profundizar la recesión a través del recorte, por ejemplo, en el Fondo Federal Solidario, que estaba alimentando la inversión pública en los gobiernos provinciales y en los municipios en el interior del país. Entonces esto también alimenta la recesión, alimenta la crisis de confianza y por supuesto se traduce en una expectativa negativa hacia el futuro. Entonces quedan interrogantes por resolver sobre cómo salir de esta cuestión. Pero, a ver, en todos los libros de texto de economía son claras las enseñanzas que cuando estamos en una situación recesiva, en lo que no podemos caer es en agudizar la recesión a través de medidas contractivas. En realidad acá tenemos varios inconvenientes. Uno de estos es el que tiene que ver, por ejemplo, con la entrada masiva de productos importados, productos de consumo masivo que se compran del exterior, es decir, que cualquiera de nosotros los puede comprar hoy del exterior a través de los mecanismos del servicio puerta a puerta. Esto también complica la balanza comercial y profundiza aún más las expectativas a futuro. Entonces esto presiona sobre el tipo de cambio, presiona sobre la inflación después y va presionando también sobre la tasa de interés, que cada vez más elevada y cada vez le cuesta más al Estado Nacional y a las empresas endeudarse para llevar adelante sus proyectos. Entonces cuando esto sucede se empieza a convertir en un combo muy negativo que hay que encontrar una salida positiva, no en términos recesivos, sino en términos expansivos y de asegurar
un horizonte a aquellos decisores del sector público y del sector privado que aseguren inversiones. Entonces, a nivel local hay que hacer valer esta alineación nación, provincia, municipio, para que provincias tan rezagadas como las nuestras no sean tan castigadas a través de estos recortes. Recién hablamos de los subsidios al transporte o del Fondo Federal Solidario, que no sean castigadas en igualdad de condiciones de aquellas provincias que no son tan pobres o que son ricas, como por ejemplo la de las Patagonias, pero que tienen una situación fiscal muy desordenada o que no se han preocupado por su superávit fiscal durante años. Distinto es el caso de Corrientes, que somos una provincia social y económicamente muy rezagada. En ambos indicadores, tanto social y económico, estamos en el anteúltimo lugar. Y sin embargo tenemos una situación financiera bastante equilibrada en términos de cuentas públicas. Y muy bien. Esto tenemos que hacer valer a nivel nacional. Exactamente. Bueno, un panorama que no nos tranquiliza mucho, pero no por eso ha sido muy realista esta pintura que nos ha hecho Ataliva La Provita, el economista en este caso. Bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, que por supuesto, como lo dijimos, hay muchos más temas para tocar, pero no va a ser la última vez que podamos charlar con Ataliva. Ya Ataliva ha llegado al Consejo porque evidentemente también es un dirigente político, además de ser economista, además de ser docente. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el peronismo? El año próximo tenemos un año también electoral. ¿Dónde está el peronismo? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo ve? Bueno, el peronismo claramente tiene que encontrar objetivos bien claros en términos de los distintos grupos que componen este gran movimiento que es el movimiento peronista. En Corrientes me parece que se está avanzando, me parece que hay un trabajo de distintos grupos, ya sea el grupo de los intendentes, el grupo de algunos militantes en determinados territorios, ya sea de la ciudad capital como también del interior. Y esto genera un espacio de movilización fuerte dentro del peronismo. Ya llegará el tiempo, en los próximos meses seguramente, donde estos movimientos deberán confluir a través de los espacios institucionalizados que tiene el Partido Justicialista para poder definir el rumbo del Partido Justicialista el año que viene en materia electoral. Pero previo a esto, me parece que si estos objetivos no se zanjan, si estas cuestiones generales, siempre en el marco de la institucionalidad del partido, no se zanjan, me parece que un proceso de internas va a ser el único camino que pueda sacarlo. Pero vuelvo a repetir, tal vez en este momento no sea importante hablar en estos términos. Lo importante, me parece, es entender y que todos los compañeros puedan entender de que debemos mantener la institucionalidad, porque finalmente lo que en el marco del partido va a ser grande cualquier esquema político que pueda presentarle a la sociedad una alternativa superadora a la que hoy vivimos, pero hace 16 años en la provincia de Corrientes, y que lo único que ha generado es profundizar un estado de estabilidad muy baja. Cuando digo estabilidad muy baja me refiero a que somos una de las provincias con peores indicadores sociales, con peores indicadores económicos y una de las provincias con menor nivel de competitividad a nivel nacional. Entonces, estas son las cosas que tenemos que revertir. Estas cosas, sobre estos proyectos tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando sobre los mecanismos de solución del déficit habitacional, sobre los mecanismos de solución del financiamiento a los sectores productivos, tenemos que seguir trabajando en los mecanismos de financiamiento a todas aquellas obras necesarias para reactivar la competitividad de la provincia y no estancarnos solamente en el debate del espacio que los distintos grupos vayan a ocupar. Me parece que la centralidad del debate tiene que estar en los grandes problemas de los correntinos, y de tal modo que el peronismo pueda presentar la mejor alternativa el año que viene, cuando sean la legislativa primero y la presidencial después. Ahí está el mensaje entonces de Ataliva La Provita, el mensaje final ya para esta entrevista que ahora le pone punto final a este encuentro, que se va a repetir una vez por semana, en principio, todos los miércoles a partir de las 11
11 y pico como pensamos hoy. Esta fue nuestra inauguración, vamos a ir ajustando todos los detalles, siempre ofreciéndoles el mejor servicio informativo a todos ustedes. Muchas gracias, concejal, por la visita. Gracias por ser el primero, sobre todo por ser el primero y que genera este marco inaugural de El Libertador TV, así que muchas gracias a todo el equipo. Bueno, le debemos el champán para el festejo de esta inauguración, y nosotros, como usted sabe, nos puede ver todos los días. También recuerde que cada jornada, en el cierre de la jornada, tenemos una síntesis de las noticias que van a salir publicadas en el día de mañana en El Libertador. Nos puede ver en nuestro sitio de YouTube, ellibertadortv.corrientes, o nuestro portal de noticias, www.diariolibertador.com.ar, también en nuestro Facebook. Así que por nuestra parte les decimos hasta el próximo miércoles en este espacio de entrevistas de El Libertador TV. Hasta mañana.